obedecer y proclamar. Y en el día de hoy es lo que necesitamos. Y aquí en este lugar siempre va a salir de este lugar una proclama clara, ¿no? Y bíblica, sin confusión. No van a decir una cosa y hacer otra cosa, ¿no? Es un ministerio íntegro. Sí. De manera específica, en la iglesia, muchas personas han sido atraídas por muchas cosas porque sus sentimientos o sus emociones juegan un papel importante al momento de tomar decisiones. Y al parecer las iglesias se han enfocado en entretener y también desde el inicio con una música atractiva, tomando ese rol como para querer atraer más gente. ¿Cómo es que percibe esta situación? Hermano, nunca debemos usar medios carnales para atraer a hombres carnales. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar las Escrituras, y no solamente predicar las Escrituras. Según Colosenses capítulo 3, 16, 17, no solamente predicamos las Escrituras, debemos cantar las Escrituras. Y una prédica tiene que ser bíblica o es herejía. Música, la letra, tiene que ser bíblica o es herejía. No podemos simplemente cantar porque mueve las emociones. Tenemos que predicar porque edifica la mente, porque nos instruye, porque nos santifica. No, mira, si un incrédulo puede entrar en la iglesia y divertirse durante el tiempo de alabanza, hay problemas. Hay problemas, hermano. Y todos hablando de la presencia de Dios y los incrédulos están allí felices. Hermano, cuando la presencia de Dios de verdad es una realidad en la iglesia, el incrédulo no va a sentirse cómodo hasta que se arrepienta y cree en Cristo. ¿Qué es adoración? Primeramente, necesitamos reconocer que podemos adorar sin conocer a Dios. Cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana, Él le dijo que los samaritanos estaban adorando a un Dios que no conocían. Mira, en muchos casos la alabanza es simplemente un tiempo de idolatría. ¿Por qué? Si voy a una iglesia, ¿no? Y yo digo a cada persona que está ahí, okay, yo te voy a dar una hoja y un lapicero. Escríbeme los atributos de Dios en la hoja y define cada atributo. La mayoría de las personas que están en la iglesia no van a poder hacerlo. Pero adoran a Dios con tanta emoción. Están adorando a un Dios que no es necesariamente el Dios de las Escrituras. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Entonces, mayormente lo que pasa en la ausencia de un conocimiento bíblico de Dios, la persona hace un Dios a su imagen y adora el Dios que han creado. ¿Me entiendes? Muy peligroso. Pero la culpa, ¿quién tiene la culpa? Los ancianos, los pastores. No es la culpa del director de música, porque si él está haciendo cosas antibíblicas y los ancianos no hacen nada, es la culpa de los líderes, de los pastores de la iglesia. Y demuestra, no solamente que el director de música no teme a Dios, sino demuestra que los pastores no conocen a Dios, no entienden las Escrituras o no temen a Dios. Se me viene a la mente el relato del becerro de oro. Sí. El pueblo le pide a Aarón que le haga un Dios, y él mismo le dice, aquí está el Señor que los sacó de Egipto. Ellos pensaban. Hermano, usted tiene razón, porque de nuevo es la culpa de los pastores.
porque no están predicando las Escrituras, no están enseñando al pueblo quién es Dios. Y cuando hay una falta de conocimiento de Dios, el hombre va a crear su propia imagen, una imagen, un ídolo. Entonces la adoración es un don precioso que el Señor nos ha dado. Pero no tenemos ningún derecho de adorar a Dios conforme a nuestras opiniones. Especialmente cuando nuestras opiniones no están influenciadas por las Escrituras, sino por la cultura. Yo he entrado en iglesias, hermano, y yo estaba ahí pensando, ¿estoy en una iglesia o una discoteca? No debe ser así. Santidad, reverencia, el temor de Jehová, ¿no? Debe ser lo que controla nuestra adoración. Quisiera hacerle un par de preguntas que normalmente como creyentes tenemos. Sí. Y una de esas preguntas vendría a ser el motivo de esta página web. Oh, okay. Y la página web trata de ser histórica, enseñarnos a través valga la redundancia, de la enseñanza a través de la historia de los padres, de los reformadores, de los puritanos Sí. y de otros pastores modernos. ¿No? Entonces, ¿por qué vendría a ser relevante esto para nosotros? Bueno, primeramente, cuando hablamos de la historia de la iglesia, estamos hablando de la historia de no una organización eclesiástica. Estamos hablando de una línea de creyentes verdaderos desde el comienzo. Y cuando hablamos de la historia y los grandes hombres y mujeres de la historia, de ninguna manera estamos poniéndoles al mismo nivel con las Escrituras. Solamente la Biblia es inspirada por Dios y infalible. Solamente la Biblia. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Hay hombres que dicen, bueno, yo no estudio ningún libro, solamente leo la Biblia. Pero la Biblia es infalible, pero el hombre que está leyendo la Biblia no es infalible. Y de una forma lo que él está diciendo demuestra un orgullo o quizás una ignorancia muy grande. Yo debo estudiar la Biblia como la única autoridad en mi vida, pero yo me doy cuenta que no siempre voy a interpretar bien la Biblia. Entonces, con humildad, yo debo comparar mi interpretación con la interpretación de otros. Pero no solamente las personas alrededor de mí, o las personas de la misma cultura en que vivo. Yo debo también extender el rango y yo debo tratar de ver a través de toda la historia de la iglesia cómo han interpretado este texto los cristianos. Y si yo veo en la historia que hay un acuerdo entre ellos acerca de un texto, pero yo tengo una interpretación que dice otra cosa totalmente, entonces debe ser como una advertencia. Oye, ¿no? La sabiduría nació conmigo, va a morir conmigo. Absolutamente no. Entonces, yo puedo usar la historia de la iglesia para ver si yo estoy andando en la línea del cristianismo histórico. Por ejemplo, hay muchos grupos en el día de hoy que están enseñando doctrinas que no se encuentran en la historia de la iglesia, en ninguna parte de la historia. Entonces, sabiendo esto, ellos deben reconocer con humildad, wow, quizás estamos equivocados o Dios ha dado una revelación nueva. ¿Me entiendes? Sí. Entonces la historia es muy importante. Sí, esto me recuerda un poco a lo que el apóstol Pedro menciona en su carta, ¿verdad? De ninguna escritura es de interpretación privada. Sí. Pero por mucho tiempo también hemos tomado una actitud reaccionaria a esto, ¿no? Como oponiéndonos, en el contexto latinoamericano, oponiéndonos a la Iglesia Católica, como
solo la interpretación le pertenece a la iglesia. Entonces, no, para oponernos o para poner un punto de diferencia, nosotros hemos tomado la posición de que somos libres de interpretar. ¿Es eso? Sí. ¿Hay algo de verdad en esto? ¿Sabe qué, hermano? Siempre en el cristianismo, no importa de qué tema estamos hablando, siempre debemos mantener un equilibrio. Las iglesias en Latinoamérica tienen razón reaccionar muy fuerte contra la idea de que la Biblia no es suficiente, que necesitamos otros hombres que pueden interpretar la Biblia y ellos nos van a enseñar. Con razón, la iglesia evangélica en Latinoamérica reacciona muy fuerte contra eso. Pero debemos tener cuidado, porque cuando decimos que la iglesia católica no es la autoridad, es verdad, pero tampoco nosotros somos la autoridad. Nosotros somos cristianos y como individuos podemos interpretar las Escrituras, pero nosotros vivimos dentro de una comunidad que se llama la iglesia. Y no solamente la iglesia local, sino la iglesia a través de 2000 años. Entonces, debemos mantener un balance. Yo voy a estudiar las Escrituras. Todos los grandes eruditos en la historia de la iglesia, yo puedo aprender de ellos, pero no son infalibles. Entonces yo tengo que estudiar la Biblia conforme a las reglas de hermenéutica, siendo ojalá dirigido por el Espíritu Santo, pero con humildad. Yo debo hablar con otros hermanos. Y no solamente los hermanos que viven, ¿no?, conmigo, sino los hermanos que vivieron hace 500 años o aún más. Entonces, muchas veces, cuando yo estudio un texto y saco mi conclusión, ¿no?, eso es lo que creo que el texto está diciendo. Yo empiezo con los teólogos y los intérpretes alrededor de mí, en mi generación que viven en el día de hoy, hombres que respeto, no porque son infalibles, sino porque son amantes de la palabra de Dios. Pero después yo voy a seguir en la historia hasta que yo llegue a los apóstoles, ¿no? No porque ellos tienen la autoridad de interpretar la Biblia para mí, sino porque yo necesito la ayuda de otras personas que a veces me pueden corregir. Bueno, tenemos en las Escrituras una definición excelente de lo que es fe. Entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces, voy a leer. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si simplemente tomamos esta definición en serio, vamos a tener varios problemas muy grandes. Tenemos que estudiar este texto en su contexto. Pero vamos a ver el texto un ratito totalmente aislado del resto de la Escritura. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Vamos a decir que yo espero volar. Yo quiero volar toda mi vida. Desde mi niñez yo quiero volar, no como Superman, ¿ya? Entonces, yo espero volar y vamos a decir que tengo la certeza que puedo volar. Entonces subo a un rascacielos con toda certeza, esperando y salto. ¿Qué va a pasar? Voy a morir. ¿Es fe? No, no es una fe bíblica. Vamos a ver la segunda frase. La convicción de lo que no se ve. Nunca he visto a una persona volando. Nunca. Pero yo tengo la convicción que yo puedo volar. Entonces de nuevo subo a rascacielos y salto. ¿Qué va a pasar? Voy a morir. ¿Es fe? No. Entonces este texto aislado del resto de la Escritura, ¿no?, podemos sacar algunas conclusiones no muy bíblicas. Lo que tenemos que ver es lo siguiente, el lugar de la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, estoy hablando de las Escrituras, lo que está escrito en las Escrituras.
¿Cómo puedo tener la certeza de lo que yo espero? Porque Dios lo ha prometido en las Escrituras. ¿Cómo puedo tener la convicción de algo que nunca he visto? Por ejemplo, yo tengo una plena convicción que el cielo existe. Nunca he visto el cielo, pero yo tengo una certeza muy fuerte. ¿Cómo? La palabra de Dios lo dice. Entonces, no es posible tener una fe bíblica a menos que entendamos la palabra de Dios. A menos que estudiemos la palabra de Dios y interpretemos la palabra de Dios correctamente. Es absolutamente esencial. Ahora, voy a darte otro ejemplo. Hay muchas personas en el día de hoy que basan su fe, su confianza, quizás en la palabra de Dios, pero también en otras cosas. Por ejemplo, sueños, visiones, profecías, impresiones. Es muy peligroso, porque hay solamente una palabra inspirada, infalible, y es la palabra de Dios. Y voy a darte un ejemplo muy práctico. Vamos a decir que soy pastor de una iglesia, hay una mujer en la iglesia y su esposo le ha dejado, ¿ya? Meses. Él está quizás con otra mujer. Y ella está muy triste, sufriendo depresión. Pero un día, después de meses, ella entra en la iglesia totalmente feliz, llena de confianza. Y yo le pregunto, hermana, ¿qué pasó? Y ella me dice, el Señor me ha dicho que mi esposo va a volver. ¿Puedes ver el problema? ¿Cómo sabe ella que el Señor le ha dicho? ¿Ves? Es por medio de una impresión, por medio de una visión, por medio de la profecía de una persona. Ella ha puesto su confianza en algo que no es la Escritura infalible. También su gozo ahora y su confianza se basa en algo que tampoco es infalible. Te doy otro ejemplo que es bíblico. Después de 6 meses de pelear contra depresión y tristeza, ella entra en la iglesia con confianza, tranquilidad y con gozo. Y yo le pregunto, hermana, ¿qué pasó? Pastor, yo estaba estudiando las Escrituras y ahora yo he visto la fuerza, el amor, la fidelidad de Dios. Y yo confío en su revelación en las Escrituras. Si mi esposo regresa, si no regresa, Dios es fiel. Yo he puesto mi confianza en lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo en la palabra de Dios. El primer ejemplo no es fe bíblica. El segundo ejemplo, sí, ¿no? En esta vida, por ejemplo, muchas personas me preguntan, no, ¿por qué esto ha sucedido? ¿Por qué esto me ha pasado? Y siempre están buscando respuestas. Y muchas veces ni la Biblia nos da la respuesta. Pero la Biblia nos enseña quién es Dios. Quizás no sabemos por qué Dios ha hecho tal cosa, pero nosotros sabemos quién es. Es un Dios fiel y bueno. Y lo que Él ha hecho es lo mejor para nosotros. La verdad principal que prediqué anoche tenía que ver con la motivación de la vida cristiana. Siempre yo digo que yo tengo más conocimiento que lo que puedo vivir. Creo que todos nosotros podemos decir lo mismo. Sabemos lo que debemos hacer. Debemos entregarnos totalmente a Cristo. Debemos ser esclavos de Cristo. Pero ¿de dónde viene la motivación? De verdad, el cristiano, después de
convertirse, él necesita dos cosas. Él necesita el conocimiento para saber cómo caminar, cómo andar en este mundo. Por eso el cristiano tiene que aferrarse a la palabra de Dios. No a sus propios pensamientos o sus emociones o las doctrinas mundanas. No, él tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Pero hay otra cosa. Después de saber lo que Dios ha dicho, nosotros necesitamos el poder de vivir lo que hemos aprendido. ¿De dónde viene la fuerza para vivir la vida cristiana y para ministrar en el nombre de Jesús? Bueno, la fuerza proviene de Dios a través de Jesús. Y aquí en el libro de Romanos capítulo 1, hemos aprendido, capítulo 12, versículo 1, hemos aprendido algo muy importante. Aquí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo podemos, o de dónde viene la motivación para ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos? Por medio de entender, comprender las misericordias de Dios reveladas a nosotros a través del Evangelio de Cristo. Y anoche concluimos que el trabajo más grande del cristiano y el trabajo más grande especialmente del pastor, del predicador, es minar, estudiar lo que las Escrituras revelan acerca de la persona de Dios y su obra a través de Cristo, y vivir en el poder de este conocimiento. El trabajo del pastor es estudiar, crecer en su conocimiento de quién es Dios y qué ha hecho Dios a favor de nosotros por medio de su Hijo, y enseñar este conocimiento al pueblo de Dios. Para resumir lo que decimos anoche, otra cosa que es muy importante: el pueblo de Dios en el día de hoy mayormente está sufriendo porque no conoce, que no sabe quién es Dios. Y no sabe quién es Dios porque los pastores no están predicando acerca de Dios. Y mayormente no predican acerca de Dios porque ellos mismos no han estudiado la doctrina de Dios. Y no solamente la doctrina de Dios, pero hay otra cosa. Mira lo que hemos hecho en el día de hoy. Ciertamente la revelación más grande de Dios a través de toda la historia, a través de las Escrituras, es la revelación de Dios en el Evangelio. Pero mira lo que hemos hecho. En el día de hoy hemos reducido el Evangelio a solamente 4 leyes espirituales. Entonces, después de leer un folletito acerca del Evangelio, todos creen que saben lo que es el Evangelio. Tratamos el Evangelio como una verdad para los nuevos creyentes y luego debemos ir a otras cosas más profundas. Es absurdo pensar así, porque según las Escrituras, el Evangelio es la revelación de Dios más grande en las Escrituras. Mira, todo el mundo me pregunta acerca de la segunda venida. O como Spurgeon voy a decir que yo no sé mucho acerca de la segunda venida. Pero yo puedo decirte esto. En el día que Cristo regresa, tú vas a entender todo acerca de la segunda venida. Pero te digo otra cosa. Tú vas a estar en el cielo una eternidad y ni vas a empezar a comprender la gloria de Dios revelada a través del Evangelio de Cristo. Y yo puedo decir que la tarea más grande del pastor es buscar la gloria de Dios a través del Evangelio para comunicar esta revelación de Dios
al pueblo de Dios. Y cuando un cristiano de verdad crece en su conocimiento del Evangelio, también va a crecer en su entrega, también va a crecer en su santidad. Si tú quieres caminar, andar totalmente entregados a Cristo, entonces tienes que crecer en tu conocimiento del Evangelio. Si tú quieres que tu pueblo, tu congregación, tu iglesia crezca en santidad y amor por Dios y el amor el uno por el otro, tienes que aprender el Evangelio y enseñarles el Evangelio. Podemos ver esto en el versículo 1 de capítulo 12. Pablo dice que la base de la vida cristiana son las misericordias de Dios. Ahora, antes que nosotros empecemos a estudiar más en este texto, yo quiero pararme un ratito. Quiero parar y quiero mostrarles algunos otros textos que afirmen la misma verdad que podemos ver acá. Entonces vamos al libro de Efesios, un ratito. El libro de Efesios capítulo 4. Antes de leer, anoche decimos que se puede dividir el libro de Romanos en dos secciones. Primeramente, y el cambio se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1. En los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo está describiendo las misericordias de Dios que se revelan a través de la persona de Cristo. Después de enseñarnos todo lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros, Él nos dice, ahora debemos vivir de esta manera.